¿Por qué y para qué creé Tu lugar en el mundo? Este programa estrella de acompañamiento que les contaba recién en las stories, en el cual me estoy sirviendo agua. En 12 semanas acompaño a Paxis a volver, lo que decía en stories es esto de, cambiar la percepción que tienen de sí mismas y empezar a alejarse de esa idea y de esa sensación y ese sentir de, soy un bicho raro, me siento sapo de otro pozo, no encajo en ningún lado, tengo que disimular quién soy porque si no, no me aceptan, me escondo, me camaleonizo, etcétera, a asumir y empezar a sentir que ser Paxi es un superpoder. También me preguntaban en los stories ayer, o antes de ayer, no me acuerdo, ¿por qué yo digo que esto es un superpoder? Y en realidad no lo digo yo, lo dicen las Paxis que han pasado en algún proceso conmigo anteriormente. Y lo que más me gustó o lo que más me gusta de esto es que yo no les mencionaba nada de esto porque en mi cabeza ni se me había ocurrido, pero más de una Paxi coincidió en diferentes conversaciones, es decir, no conversando entre ellas, utilizaron esta misma palabra, entonces la tomo porque es parte de lo que las Paxis experimentan en este proceso. Así que súper feliz miércoles. Luego de semejante introducción, las saludo y los saludo. Hoy les voy a contar entonces por qué, para qué creé este programa. La idea va a ser, como les suelo decir, que sea breve el vivo, pero si me quieren ir preguntando cosas, para mí va a estar genial porque me ayuda a ser más clara en cuanto a lo que quieren saber o qué curiosidades y dudas les aparecen. También antes de seguir, las invito y los invito a este seminario gratuito que está organizado para mañana, jueves 8 a las 14:30 horas de Argentina, en el que vamos a hablar de 3 bloqueos que te impiden expresar tu verdadero ser, justamente, y las claves para trascenderlos. Ahí también les voy a contar bastante más de lo que es este programa. Sin embargo, la idea del vivo de hoy es más bien contar por qué lo creé y más bien el proceso de cómo ha nacido y no tanto las características o el proceso o la metodología o según quien esté hablando ahí. Así que algo que me olvido de hacer, yo sé que Instagram me invita a la gente, pero yo me olvido que yo también puedo invitar a la gente desde acá. Así que voy a invitar mientras tanto y mientras me tomo un poquito de agua. Estoy invitando a algunas personas que habitualmente suelen estar en los vivos, probablemente les pueda interesar. Digamos que la idea no es hacer spam y enviárselo a todo el mundo, no. A las personas que sé que habitualmente aparecen por acá. Bueno. Hola Virginia, bienvenida. Bueno, Virginia creo que es la primera vez que entro en vivo, así que me encanta, bienvenida. Bueno, Virginia, estoy contando por qué y para qué creé este programa de transformación para Paxis que se llama Tu lugar en el mundo. Y la idea, el vivo de hoy va un poco de contar esto, del cómo nació, de la gestación, más que del programa en sí. Y en realidad, es larguísimo este proceso porque, no, qué susto, da la sensación de que va a ser muy largo el vivo, pero no. Es larguísimo el proceso de lo que se dio internamente de la creación de este programa. Primero, y también sos Paxi, me encanta que lo sepas. Te mando un abrazo a España. Bueno, allá, si acá son las 12, deben ser las 5 de la tarde por allá, ¿verdad? Bueno,
Te aprovecho y te invito, Virginia. Mañana hay un seminario para Paxis a las 14:30 horas de Argentina, entonces serían las... Ah, no, ¿qué hice? ¿Qué cálculo hice? No, no, está bien. Si es a las 14:30 mañana, 14 más 5, 19:30 de España, es ahí un seminario gratuito. Mañana podés después pedírmelo por privado, así a la inscripción, así te sumas. Bueno, sigo entonces. ¿Cómo nació este programa grupal de acompañamiento? Primero que nada, creo que los primeros pasos que fueron necesarios y clave para que yo me oriente un poco más a este espacio tiene que ver con mi formación en coaching. Yo vengo de lo que es el mundo corporativo, si se quiere, pero además mi formación principal fue la licenciatura en recursos humanos. ¿Pero qué viene de ahí, de la licenciatura en recursos humanos? Yo no tenía muy claro el por qué había elegido recursos humanos. Siempre pensaba, y también es parte, que tenía que ver con que es una carrera súper amplia que me permitía como profesión, y me lo sigue permitiendo obviamente, aplicar mis conocimientos en un montón de áreas y en un montón de ámbitos. Entonces, como que yo le atribuía más que nada a eso, ¿no? La elección de mi carrera, porque, bueno, me encanta que es súper variada, súper dinámica, es un poco de todo. Y bueno, y como soy yo, que necesito un poco la vida así, más dinámica y no tanto algo estático o algo fijo, una cosa única como profesión, me encantaba. Con el tiempo entendí por qué había elegido recursos humanos desde el concepto de lo que significa la carrera. Y es que, claro, yo necesitaba y quería y deseaba, y es lo que finalmente aplicaba desde antes sin saberlo, pero después empecé a tener herramientas, que se valorara a cada persona en cada espacio. En ese caso yo estaba orientada a las empresas, porque la formación de los recursos humanos se orienta a eso, ¿no? Pero yo básicamente en lo que me enfocaba y lo que yo defendí, por lo cual me apasionaba cada vez más mi carrera, era porque justamente en cualquier ámbito, no únicamente en las empresas, en cualquier grupo humano, sea cual sea la meta, la finalidad, el objetivo de ese grupo, puede ser empresarial, con fines de lucro, puede ser un equipo de deporte, puede ser un grupo de amigos, no importa. Cada persona tiene un valor y un aporte para dar, por un lado. Y por otro lado, los mecanismos y los funcionamientos sistémicos de estos grupos, de estas organizaciones y demás, viven desde un paradigma donde las personas son explotables en vez de ser personas que pueden aportar, potenciar y expandirse primero a sí mismas para después aportar a las... Bueno, voy a usar una palabra que se usa mucho en lo corporativo, que es esto de la sinergia. No sé si es muy clara para todo el mundo la palabra, pero la sinergia básicamente a lo que se refiere es que, así como en la matemática decimos 1 más 1 es igual a 2, cuando usamos la palabra sinergia, en realidad vamos mucho más allá de eso. Si ponemos a dos personas, la suma de esas dos personas no da como resultado dos personas, da como resultado algo muchísimo mayor. El resultado de sumar las capacidades, las habilidades, los talentos, los deseos, los sueños, las herramientas, los recursos de estas personas, el resultado puede ser totalmente superior a 2. Eso más o menos explicado en cualquier, digamos, en criollo, es la sinergia. La sinergia es 1 más 1 no es 2 necesariamente. Justamente la sinergia es 1 más 1 puede ser hasta exponencial. Entonces, me he dado cuenta, después fui entendiendo, que mi mayor motivación interna, inconsciente, del por qué yo había elegido esa carrera, tenía que ver justamente con esto. Con que cada personita, en cada espacio, en cada grupito, en cada organización, tiene un montón de aporte para dar. Y que desde la mirada de
tengo que explotarte para que me rinda el dinero, que es un poco la mirada del viejo paradigma de muchas empresas. Desde mi mirada, desde mi profesión y desde mi pasión, era no. La persona necesita recursos para sentirse feliz, para estar apasionada, para entusiasmarse en su trabajo y para desde ahí dar lo mejor que tiene. Y desde ese lugar la empresa va a beneficiarse de la persona. Pero para eso la persona también se tiene que beneficiar, no únicamente recibir un dinero a cambio, y que muchas veces además en estos viejos paradigmas también de las empresas es un dinero que es poco. Pero bueno, esto es un poco el proceso de cómo yo empecé como a involucrarme mucho más en incorporar herramientas para potenciar a las personas. A mí ese era mi enfoque, potenciar a la persona. Sí, era dentro de las empresas, porque mi formación implicaba esto. Pero después empecé a entender que mis herramientas y mi profesión se podía aplicar a cualquier espacio. Podían ser organizaciones con fines de lucro, pero también sin fines de lucro. Y después empecé a entender que esto era en todos los espacios, hasta en una familia o en un grupo de amigas, como decía antes, o de amigos. Después de eso, o siguiendo ese camino, sí, con el tiempo, cuando estudié coaching para complementar mi carrera, mi idea era sumar una herramienta más bueno, que sumase a mi servicio de consultoría. Yo hice también consultoría de recursos humanos, fui consultora, digamos, de recursos humanos, sigo siendo, digamos, pero me refiero a que lo ejercí. Y en ese ámbito dije, bueno, voy a estudiar coaching, en esto de seguir sumando y especializándome, incorporando nuevas herramientas. Y lo que yo no sabía es que el coaching me iba a llevar a hacer un proceso personal interno. Como que para ser coach para otros, necesariamente yo iba a tener que transitar el proceso de coaching primero en mi persona. Y la verdad que fue buenísimo porque me hizo hacer un cambio bastante interesante en mi vida, me hizo revisar cómo venía siendo mi vida y cómo yo me venía sintiendo y cómo yo quería que fuera mi vida. Y esta mirada que yo venía teniendo desde muy chiquita de que, bueno, al final cada uno es responsable de sus propios resultados y podemos conseguir cosas y demás, pero me faltaban herramientas. El coaching me dio un montón en ese sentido. Y también me ayudó a decir, bueno, perfecto, lo que yo hago, lo que yo sé, lo que yo aprendí, también lo puedo hacer fuera de las empresas. También estaba esta sensación siempre, sé y conozco que está en muchos profesionales de, bueno, yo estudié esto y tengo que ejercerlo de la forma que convencionalmente es esperable que se ejerza. Y yo, aunque no tuviera el puesto de analista en recursos humanos, gerente de recursos humanos, responsable de recursos humanos, yo hacía recursos humanos en todos los puestos de laburo en los que pasé. Yo en todos los trabajos en los que estuve apliqué cosas de recursos humanos y en algunos casos tuve la suerte de que mis jefes me dejaban hacerlo. Entonces, ni hablar que aprovechaba eso como práctica y también porque finalmente lo que a mí más me apasionaba era ver que lo que yo hacía realmente tenía un impacto y una injerencia dentro del grupo de trabajo. Si me estoy yendo por las ramas, me dicen, como siempre digo, pregúntenme, interrúmpanme, cuéntenme lo que están pensando. Mientras tanto voy a tomar agua. Entonces, bueno, primero mis recursos humanos, después mi formación en coaching. Ahí yo hice un cambio bastante interesante en varias cosas, varios aspectos de mi vida. Entre esos me separé, estaba en pareja, hacía como 6 años en ese momento y bueno, me separé. Fue resultado de mi proceso personal esto, ¿no? Y bueno, con el tiempo empecé a conocer bastante más de lo que es la alta sensibilidad, aunque en su momento no encontraba tanta información cuando me lo dijeron. Y ahí empecé a entender como una especie de perspectiva y de iluminación hacia atrás. Por eso yo siempre hablo de luz, red, creación. Esto de la luz. Puse luz en cosas que no había visto hasta ese momento.
por más proceso personal, por más terapia, por más lo que fuera, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de, claro, ¿por qué había cosas decisiones que yo había tomado? ¿Y por qué había elecciones, decisiones, más o menos lo mismo lo que estoy diciendo, acciones concretas que yo había tomado en mi vida en general y esta sensación que me había acompañado bastante tiempo de sentirme rara? Una de las cosas que yo propongo en esto de tu lugar en el mundo y que finalmente ha ido saliendo y algunas personas me lo han ido comentando en los procesos, en otros procesos, es esto de decir, bueno, me di cuenta o dejé de sentirme un bicho raro y empecé a darme cuenta que ser Paxi es un superpoder. Esto lo ponía ayer en las stories, ¿no? Hola, mira. Y esto, o sea, esto de empezar a pensar y a darle forma a este programa, tuvo que ver un poco con eso, pero yo no sabía del todo eso. O sea, estoy siendo como rebuscada. Muchos de los procesos y los resultados de lo que yo llegué a armar para hacer para las Paxis empezó a tomar sentido haciéndolo. Si bien yo no tenía claro ciertas cosas, al hacerlo y encontrar como esta validación de algunas Paxis o ver algunas devoluciones de algunos procesos, ahí entendí algunas cosas de lo que venía haciendo que inconscientemente seguramente ya eran parte del proceso. Pero bueno, en esto que contaba antes, cuando empecé a hablar a conocer de la alta sensibilidad, no encontraba mucha información y hasta en un principio me pareció, bueno, es como que me digas, sos de cáncer, ¿no? Hablando esto de la astrología, sí, soy de cáncer y bueno, pero a mí no me dice nada esa información. Yo necesito entender qué significa eso. No me sirve el título, el rótulo. Así que como mucho no conocía el tema, no encontraba información, dejé de lado eso. Después de un tiempo empecé a escuchar, ay, se me fue el nombre, me parece que se llama Omar, pero no me acuerdo el apellido, que es un psicoterapeuta mexicano. Ay, estoy haciendo un lío, no, me parece que es español. Donde él empezó a hablar que la alta sensibilidad y las altas capacidades, como que había como había puntos en común. Yo a esa altura ya sabía bastante más de la alta sensibilidad, ya había leído bastante. Y bueno, y ahí hubo cosas que empezaron a cobrar un poco más de sentido, porque dije, claro, sí, yo vuelvo a esto de la luz y la perspectiva a mi pasado. Esto de mis altas capacidades, también es cierto, esto de la alta sensibilidad, las altas capacidades, hay muchos puntos en común. Y aunque sean estudios e investigaciones totalmente diferentes, y lo puse a revisar en mí misma, me lo puse a revisar en mí misma, y también empecé a compartir espacios con otras Paxis, todavía no había inventado la palabra Paxi, donde seguí encontrando estos puntos en común. Varias Paxis, por ejemplo, yo notaba que contaban, y me incluyo, que en sus escuelas primarias, en los primeros años del colegio, había habido como una especie de desfasaje entre su alta demanda de conocimientos o su cuestionamiento o su nivel intelectual mucho más avanzado respecto de otras personas, otros niños de su edad. En algunos casos les habían querido adelantar de años, de curso, o los habían tenido que sacar del colegio porque no se adaptaban. Bueno, todas estas cosas terminaban siendo como en varios casos se repetía. Claro que eso no es casual, por eso muchos de nosotros que estamos en este ámbito emparentamos la alta sensibilidad con las altas capacidades, porque pareciera que estamos hablando de lo mismo, aunque sean investigaciones y clasificaciones diferentes. De hecho, si yo hoy le tengo que decir a alguien, bueno, vamos a ver si tenés altas capacidades, es tan engorroso el procedimiento, si se quiere, porque no hay un procedimiento claro o, ¿cómo se diría?
homogéneo, unificado. Hay una batería de test, tiene que haber algún profesional que evalúe esto o aquello. También es cierto, y esto es algo que le pasa a muchísimas praxis, que yo te puedo sentar a hacer un test y que el solo hecho de que estés nervioso por hacerlo resulte en que lo vas a hacer mal. Entonces no es confiable. Hola, Emma. Pero sí está el test de la alta sensibilidad, que es bastante sencillo. Hay uno que es el más simple, que es el que justamente tiene publicado en sus libros Elaine Aron. A ver si lo tengo acá. No. Bueno, los debo tener en el escritorio. Es muy sencillo, si no me equivoco son 22 afirmaciones y con eso se puede simplemente considerar si esta persona tiene alta sensibilidad o no. ¿Qué pasa con esto? ¿Es un diagnóstico que yo necesito tener para alguna cosa? No. No hace falta que sepa yo si tengo alta sensibilidad o no tengo alta sensibilidad para ponerlo en mi currículum, por decirlo. O en mi hoja de vida, como dicen en otros países. ¿Para qué sí me sirve? Y esto desde mi mirada, por supuesto. A mí me sirve un montón para darme cuenta, primero, esto que decía antes, eché luz sobre un montón de cosas y entendí por qué soy de determinada manera y por qué había tomado ciertas decisiones o acciones en mi vida. ¿Por qué me había pasado tantas veces y a veces me sigue pasando esto de sentir que no encajo, que no entiendo? No que no entiendo desde lo intelectual, porque puedo intelectualizar un montón determinadas situaciones, sino que me genera como rechazo a veces lo que la mayoría hace o, no sé, contaba en otro vivo, bueno, actitudes de mal compañerismo en un grupo, en mi caso, por ejemplo, que entreno vóley, actitudes de mal compañerismo y que nadie se dé cuenta o a que nadie le afecte y que yo esté, o que yo crea que soy la única que se da cuenta, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Ahí lo puedo entender. Muchas de esas cosas las puedo entender cuando dije, ok, mi cerebro funciona diferente. Mi cerebro pone foco o procesa las cosas de forma tal que la mayoría de la población no lo hace de esa forma, lo hace de la otra forma. Y empezar a, como bueno, ir más a fondo en estas cosas. Porque al final también yo puedo entenderlo, como decía recién, lo puedo intelectualizar. Sin embargo, esto no quiere decir que eso lleve a que no me afecte. O yo puedo entender que en mi caso me satura mucho más rápido manejar determinada cantidad de horas que a otras personas. ¿Eso significa que yo no puedo manejar? No, no significa que no puedo manejar. Significa que si yo sé que voy a manejar determinada cantidad de horas porque tengo que hacer un viaje de determinadas características, bueno, tener en cuenta cuáles son mis necesidades particulares y no las necesidades que se supone que la gente, ¿cómo te va a cansar manejar? Es mejor, como me dicen muchas veces, es mejor manejar de noche. A mí me gusta más manejar de noche porque hay menos tránsito, me dice mucha gente. Y yo digo, sí, ese sería el parámetro común para analizarlo. Yo manejar de noche me activa más, me cansa más porque tengo que poner la vista como súper más alerta, pero además porque me viene un auto de frente y mi fotosensibilidad es extrema, entonces no extrema, comparada con otras personas no, pero sí con el común. Entonces realmente yo ya conozco esto. Antes a lo mejor me llevaba a estas experiencias por no saber reconocer qué era lo de todo esto lo que me hacía mal, entre comillas. Pero bueno, nada de todo esto a mí me lo explicó alguien alguna vez. Todo esto lo investigué y lo fui aprendiendo con el tiempo, buscando acá, buscando allá, medio perdida por ahí.
medio recurriendo a profesionales, hola C, hola Fran, recurriendo muchas veces a profesionales que en vez de buscar ser un sostén o validación o ayudarme a generar recursos propios, herramientas propias, eh, bueno, era más bien como una especie de juicio. Ahí te estoy leyendo. Gracias, Fran. Una especie de juicio, ¿no? Como, bueno, pero, no sé, voy a dar un ejemplo. Sentirme a lo mejor agobiada por la forma en que se tratan ciertas personas en un espacio y que me digan, bueno, pero vos, a lo mejor vos no fuiste clara, a lo mejor vos no sé qué. O sea, sí, puede que yo no haya sido clara, puede que yo esto, puede que yo lo otro, pero eso, ¿justifica los malos tratos? Pero eso, o sea, ¿eso valida que te falten el respeto? O sea, digo, como esa delgada línea entre algo que no me gusta, que a lo mejor un malentendido, o un maltrato realmente y que eso sea aceptado por todo el mundo porque a nadie le afecta. Y a mí o sea, a mí me afecta, no solo me afecta, sino que me afecta profundamente. Y empezar a comprender que mis procesos, los procesos de las Paxis, son en profundidad, también me empezó a llevar a entender, claro, ¿por qué este terapeuta no me comprendía? Porque él no estaba considerando esa variable. Me estoy dando cuenta, en estos días estoy hablando mucho de variables, porque tal vez no acá en este espacio, pero sí en otras conversaciones que he tenido, porque es esto, hay muchas variables y en el mundo de la forma que fue diagramado, solamente se consideran las variables de lo común o las variables del promedio de la gente. Y en eso, suspenso mientras tomo agua, me pueden ir contando si se sienten identificadas, identificados, si no entienden nada de lo que estoy diciendo, si tienen alguna duda. Bueno. Cuando por fin pude como ir dándome cuenta de esto, de decir, bueno, a ver, si el mundo como sistema, digamos, fue diagramado de una forma, porque el 80% de la población tiene esa forma o ese mecanismo o ese procedimiento o lo que fuera, es lógico que si yo pertenezco a una minoría que funciona diferente, es lógico que yo me sienta rara. Es lógico que a mí me cueste encajar, que a mí me cueste adaptar. Pero mientras tanto, las personas a las que yo recurrí pidiendo ayuda de una u otra forma, no consideraban esa variable y por ende terminaban siendo más de lo mismo. Ahí fue un poco, por eso al principio decía, es como un proceso como muy largo de contar al final, pero es esto, ¿no? Como toda esta sumatoria de cositas me llevaron un día, estaba así como suelen pasar algunas cosas, ¿no? Estaba, entre otras cosas, haciendo un curso con una chica que se llama Caro, que tiene un apellido re difícil, re difícil. Y bueno, hablan del cliente ideal y de todas estas cosas de marketing y que en realidad yo ya venía haciendo coaching, eh, como les contaba también, bueno, en su momento ya había hecho algunas cosas de consultoría de recursos humanos. Entonces, bueno, venía pensando, a ver, no identificar como, bueno, definir como un tipo de emprendimiento y enfocarme en eso y bueno, dedicarme a eso y que vaya creciendo de a poco, ¿no? Venía revisando, hacía tiempo, bueno, hay un viento muy fuerte, parece que me estuvieran golpeando la puerta, pero es el viento.
Bueno, hace como 5 o 6 años que venía dando vueltas, que el nicho, bueno, mujeres, mujeres profesionales, mujeres que no sé qué, bueno, como que termina, en algunos casos pareciera que se repite como el tipo de nichos en el que caemos muchas veces las primeras veces, ¿no? Pero un día, en este curso que fue hace como 2 años, no me acuerdo, dije, esto es. Acá es donde tengo que enfocarme yo, en las Paxis. En ese momento no había inventado el término Paxis. Dije, acá está, o sea, porque ¿qué fue o cuál fue mi mayor desafío tal vez? Y cuál está siendo todavía, porque esto es algo que nos acompaña toda la vida, lógicamente, porque es de nacimiento. Bueno, mi mayor desafío ha sido vivir desde lo más genuino, si se quiere, que creo que siempre hay más capas para sacar, ¿verdad? Esto es mi pensamiento. Pero bueno, es esto, empezar a decir, bueno, este fue mi mayor desafío y este es mi mayor desafío. Y cómo yo vivo y experimento la vida y cómo yo transito la vida, porque bueno, la experimento me caiga o yo la busque. Sí o sí estoy acá. Bueno, cómo fui avanzando, qué cosas fui aprendiendo, qué cosas fui logrando y qué me gustaría que pudiesen lograr otras Paxis, porque la verdad es que yo estuve ahí queriendo que alguien me explique, queriendo que alguien me entienda, queriendo que alguien me acompañe. Muchas veces ni siquiera queremos que el otro nos dé una respuesta, una solución. Y creo que es lo más valioso, es, bueno, no quiero que me juzgues, no quiero que me hagas sentir, como dijo alguna vez una profesional a mí, como, ay, con razón, tenés tal cosa, ¿no? En ese momento fue como, sos muy inteligente, me dijo, ahora entiendo. Y me lo dijo de tal forma que fue como, como decirme, bueno, qué lástima. Lo lamento, le faltó darme su pésame, porque había nacido o porque tengo determinada forma de pensar o lo que sea. Entonces, primero que nada, pensar en esto, en que no se sientan juzgadas, que tengan un espacio seguro, un espacio donde sepan que están validadas y que están cuidadas y que están cuidados. Que no hay un juicio en quiénes son o en cómo son, sino todo lo contrario, hay una valoración de quiénes son y de cómo son. Y que yo sé que eso es algo que no se encuentra en muchos lugares siendo Paxi. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no nos ve de la forma en que nos veo yo. Lo voy a decir así. Para la mayoría de las personas somos algo raro porque estamos fuera del promedio. Sin embargo, no nos pueden ver porque nos escondemos. Entonces, si nos escondemos, ¿cómo nos van a ver? Y si nos empezamos a mostrar más genuinamente como somos, sí, puede ser que haya personas que no nos acepten o que con las que no seamos compatibles, pero eso no significa que sean las únicas personas con las que podemos conectar. Independientemente de eso, siguiendo con la pregunta de hoy, el por qué y el para qué creé tu lugar en el mundo, básicamente en este proceso de ir definiendo que bueno, dije, sí, esto es, porque este fue mi mayor desafío y este es mi mayor desafío. Eh, Personas altamente sensibles y personas con altas capacidades, eh, porque yo soy ambas clasificaciones y porque la mayoría de las PAS también son PAC y la mayoría de las PAC también son PAS y pareciera que estamos hablando de lo mismo, todo esto que contaba al principio. Bueno, listo, definí esto. Ahora, el proceso del programa Tu lugar en el mundo fue tomando forma con el tiempo porque en realidad sí, hay un proceso que en este momento está planteado en 12 semanas en mi programa. Pero ¿qué es lo que tiene este proceso? Una de las cosas que tiene es esto de la luz. Luz, red, creación, digo yo, así medio
inventando palabras como suele ser y muchas veces me critican, me marcan como que, uy, lo tenés que explicar, si lo tenés que explicar ya es un montón. Bueno, es parte de lo que soy, porque también es esto, puede ser que el proceso de explicarlo y de que se conozca sea un poquito más lento, pero es genuino. Y eso es lo que yo pongo en la balanza justamente en tu lugar en el mundo, porque creo que muchas Paxis lo que buscamos es justamente un lugar de aceptación, un lugar de pertenencia, un lugar donde querer ser parte o sentirse parte. Pero si yo para ese lugar necesito renunciar a quien soy, no es mi lugar. Mi lugar va a ser ese lugar donde realmente yo pueda ser quien soy. Más allá de esto que decía, bueno, siempre hay más capas para quitar, para sacar. Sin embargo, en el fondo sabemos a dónde estamos siendo más genuinas y a dónde estamos disimulando o callándonos o manteniéndonos al margen porque no nos sentimos cómodas, no nos sentimos aceptadas o porque, y esto es otra de las cuestiones de tu lugar en el mundo, o porque no tenemos la confianza suficiente para afirmarnos sobre quiénes somos. Y a esto sí, le podemos echar la culpa al mundo, que el mundo no fue diagramado para Paxis y que entonces yo por eso no tengo confianza y no confío. Sí, podemos, pero yo ya no me enfoco en eso desde mi acompañamiento. El acompañamiento es hacia personas que están listas para dar ese salto, ese paso y esa decisión de, obviamente, hacerse responsable de sus propios resultados. Entonces, sí, yo quiero tener más confianza para que cuando esos entornos, esos espacios donde yo estoy, no me acepten o me hagan el vacío o me critiquen, yo tener la fortaleza y la firmeza como para no renunciar a quien soy, sino muy por el contrario, saber valorarme y saber pararme frente al mundo desde mi valor, que mi valor no tiene nada que ver con que los demás me validen. Tiene que ver con que yo confío en mí, con que yo sé quién soy y con que yo elijo mostrarme genuinamente. Hola, tu nombre era... Ay, se me fue tu nombre, porque me acuerdo que entraste los otros días y te pregunté el nombre. Era con J. Giovanna. No me acuerdo. Perdón si te cambia el nombre. Entonces, bueno, luz para iluminar, no solo en conocimientos, de entender, bueno, ¿qué significa ser Paxi? Bueno, a veces a mí esa parte técnica sí, Jocelyn, ay, perdón. Esa parte técnica a mí la verdad que no me vuelve loca, si bien soy re fanática de obsesionarme con lo técnico para entenderlo. Sin embargo, no me interesa que entiendas lo técnico. Me interesa que gracias a saber que tenemos un funcionamiento, que tenemos un cerebro que funciona diferente, podemos entender que justamente tomamos las decisiones que tomamos y hacemos las cosas que hacemos y demás. Entonces yo de repente digo, ay, con razón, desde chiquita me quise ir de la ciudad, desde chiquita quise estar rodeada de naturaleza, desde chiquita decidí que ni bien pudiera me iba a ir y finalmente hace 10 años me fui de la ciudad y yo no sabía que en realidad hoy digo, con razón, yo necesitaba eso en el alma, en el fondo de mi ser, tenía clarísimo que yo necesitaba estar cerca de la naturaleza, necesitaba estar en un espacio más tranquilo, en un ritmo de vida más tranquilo, por más que yo tuviera la habilidad y la capacidad de ser súper eficiente, de estar trabajando siempre bajo presión, de estar todo el tiempo siendo productiva, yo entendía y sabía en el fondo que yo necesitaba y deseaba otra cosa. Entonces, luz. Red, digo yo, red de personas, red de Paxis, porque esto de que hoy en día se habla mucho de la comunidad y en realidad
va más allá de la comunidad como tal, porque bueno, estamos constantemente dentro de comunidades. La idea es que esta red sea una red de personas que juntamente entienden y nos entendemos y sabemos de qué hablamos y por qué estamos en la situación en la que estamos y cómo experimentamos la vida, porque tenemos las mismas características o muy parecidas. Obviamente, como siempre digo, no hay dos Paxis iguales, no hay dos seres humanos iguales. Entonces, esta red de Paxis es justamente para este acompañamiento de estamos en el mismo proceso. Aunque tengamos diferentes desafíos, podemos ser sostén y podemos ser impulso, ¿no? ¿Vieron las redes? Porque está la red de pesca, ¿no? La red de pesca que es para juntar y sostener, si se quiere, pobrecitos los pececitos, pero estoy usando la analogía nada más. Y está esta otra red que vendría a ser como la red de, por ejemplo, tipo trampolín. Esto también es red. No solo el poder sostenerse y el poder sentirse contenidas, sino también el poder sentirse impulsadas. Y creación, que es una de mis palabras inventadas, como no podía ser de otra manera, siempre cada 2 por 3 alguna palabrita me invento, que en realidad es la combinación de creer, de crear y de accionar, porque creer únicamente nos estanca, crear desde el ideal, desde el diseñar, desde el desear, sin creerlo, si la creencia no me acompaña a la creación, lo vamos a estar boicoteando. Si accionamos pero sin tener, vuelvo a esto, la creencia nos puede boicotear, la creación no sabemos qué vamos a crear, entonces hacia dónde vamos a accionar. Bueno, por eso me hago este invento de palabras donde combino estas 3 cosas que me parece que tienen que ir en una sola palabra y ahí es la palabra que invento. Entonces, bueno, no hay una explicación simple y cortita de por qué creé tu lugar en el mundo, sino todo esto que ya les conté, pero que básicamente es ahorrarle el tiempo a muchas Paxis de poder tomar ese poder y esa confianza interna para justamente poder expresarse y vincularse con el mundo desde un lugar, bueno, de mayor confianza y validación que empieza desde una misma, pero que únicamente yo lo pude encontrar, si se quiere, cuando entendí a qué personas recurrir y a cuáles no. Y también me tocó equivocarme y recurrir a las personas equivocadas, pero también eso me sirvió para decir, bien, esto yo no, ya no lo quiero o esto de esta manera no me sirve. Y por eso llegué a la conclusión en todo este proceso que, bueno, las Paxis necesitamos otra Paxi. También puede ser que uno recurra a alguien que no sea Paxi, pero que sea especialista en, por ejemplo, alta sensibilidad. Y bueno, probablemente tenga sus recursos técnicos para comprender. Sin embargo, creo que las Paxis necesitamos además el sentir y la experiencia de la otra Paxi. Y la otra Paxi que no me entienda porque no pasó lo mismo que yo, me va a entender porque tenemos esta habilidad de la empatía tan grande, hasta de la mimetización, pero bueno, la mimetización la podemos evitar y podemos aprender a evitarla. La empatía es totalmente necesaria y válida. Bien, bueno, ¿por qué lo creé? Un poco por todo esto. ¿Y para qué? Para que cada vez haya más Paxis, hayamos, qué horrible que suene así, cada vez seamos más las Paxis que vivimos desde que podemos expresar lo más genuino de nuestro ser, que podemos recordar esta vida que hemos venido a vivir, esto que yo digo, ¿para qué vendríamos al mundo lleno de talentos y de dones si los vamos a estar escondiendo? Entonces, bueno, empezar a recordar, yo sé que suena romántico esto, pero no encuentro una manera de decirlo diferente, pero es esto, hemos venido a vivir una vida con todos estos dones y todos estos talentos, no porque sea un destino, sino porque ¿para qué vamos a existir con tantos dones y talentos si la finalidad fuera que te escondas y disimules quién sos? Entonces, bueno, vivir esa vida que hemos venido a vivir, desde poder expresar verdaderamente quiénes somos,
y realmente a partir de eso hacer un cambio en el mundo, hacer un impacto en el mundo, empezando por el nuestro, siempre. Bueno, vuelvo a invitarlos a este seminario gratuito de Praxis para mañana 8 de septiembre a las 14:30 horas de Argentina. En el enlace de mi perfil tienen la inscripción gratuita ahí. Y si no, me la piden por privado, obviamente. Y bueno, si tienen preguntas para hacerme ahora, mientras me sirvo un poquito de agua. Y si no, vamos cerrando. De paso voy a pispear. Ah, bueno, acá me habían puesto se entiende. Bien, sí se entiende, gracias. No me acuerdo. Bien, revisando que esto también lo leí. Bueno, perfecto. Los espero en el seminario de mañana o, bueno, en el próximo vivo. No sé si no. Había tenido en mente hacer un vivo este sábado, pero finalmente no voy a poder porque, bueno, para los que no saben, juego al vóley en un equipo que competimos los sábados. Y bueno, este sábado me toca jugar, así que no creo que pueda hacer el vivo. Bueno, gracias por estar aquí. Quienes estuvieron en vivo, quienes lo vieron grabado, me dejan las preguntitas o me escriben por privado. Les mando un beso enorme. Feliz miércoles.